Uno de los temas de nuestra agenda periodística, recién se lo adelantamos, Erdogan, una elección interna, allí una derrota en estas elecciones en Turquía. Compartimos testimonios. %96'sının sonuçları elimizde var ve 1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle artık yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. While we welcome the competitive nature of these elections and that voters were able to choose between many alternative options, we can only note that the 2024 local elections in Turkey took place in a starkly polarized environment and were only partially conducive to local democracy. Bizim halkımız onurunu, öncülerinin, hizmetkarlarının onurunu, iradesini bütün saldırılara rağmen korudu. Ve biz bu meydanda size şeref sözü verdik. Dedik ki biz sizin onurunuzu, sizin iradenizi bu akbabalara yedirmeyeceğiz dedik. Bugün bütün milletvekillerimiz, bütün demokratik güçler bana geldiler. Halk büyük bir mücadele verdi, büyük bir irade gösterdi ve neticesinde YSK yanlıştan döndü. Çok mutluyuz. İrademizin bize verilmesine çok memnunuz, mutluyuz. Bueno, ¿qué están advirtiendo estos números de esta elección para Erdogan, Leticia? Sí, decíamos, bueno, muchos lo titulaban fracaso Totalmente. de la elección para Erdogan, el presidente turco, porque en más de 20 años es considerada la peor derrota, la primera derrota en estas elecciones regionales. Decíamos, se quedan con 36 capitales de las provincias, la socialdemocracia, el Partido Republicano del Pueblo, conocido también como CHP, y con 23 el AKP, que es el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que es el partido de Erdogan, que fundó, de hecho, el propio presidente turco. A ver, que es interesante porque, bueno, primero la figura de Imamoglu, que es el líder que va a seguir gobernando en Estambul, que en su momento, o sea, es la reelección, digamos, en su momento habían repetido las elecciones cuando las ganó, y en este caso que, bueno, la diferencia fue muy abrumadora, digamos, de lo que se había dado antes. Esto como primer dato que muchos se empiezan a preguntar, bueno, ¿empieza el fin de Erdogan? ¿Empieza? Bueno, luego de estos datos. y hay que ver porque esto es la primera vez que se da de esta forma. Claro. Lo que dicen es, bueno, ¿por qué sucede esto ahora? Bueno, crisis económica, más de un 60% de inflación, también algunos casos y denuncias por parte de la oposición de corrupción, además de las denuncias que tienen que ver, sobre todo que lo cuestionan mucho desde Europa, el hecho de considerar que no respeta, por ejemplo, al Poder Judicial, digamos que no cumple con cierta institucionalidad democrática, entre otras críticas que se le hacen al gobierno de Erdogan y que al menos se analizaban en este contexto y en esta derrota, si se quiere, o que se considera una derrota para el presidente turco. De todas maneras, esto no va a afectar a su presidencia, sino que tiene que ver con esta particularidad que se da en estas más de 2 décadas en las que gobierna el AKP. Un dato para cerrar, Pablo, que me decía Martín Shapiro, un colega que sigue mucho Turquía, él me señalaba este tema del nuevo Partido del Bienestar, que es un partido islamista, porque recordemos que el AKP es un
un partido islamista, conservador. Y en este caso es interesante porque este partido se queda con 2 provincias, es la primera vez que le compite y que lo hace digamos, corriéndose más a la derecha, si se quiere, más conservadora, pero además el dato que me destacaba Shapiro era el hecho de que hizo mucha campaña con Gaza, acusando a Erdogan de tener en la narrativa el hecho de un cese al fuego, pero a su vez un buen vínculo con fíjate Israel. cómo el tema internacional se está colando en la campaña elecciones. y cómo lo está haciendo en los Estados Unidos, No ¿no? La fue cuestión internacional exacto, central. Y parece ser que no fue la excepción Turquía en esto Sí, que, claro. bueno, en esta Y elección... le dio rédito. Exactamente a este partido que se queda con 2 provincias, digamos, muy menor, por supuesto, lo que decíamos de la gran victoria es para la socialdemocracia en Turquía, digamos, en estas elecciones regionales, pero este dato, si se quiere, que se suma a lo que decíamos, ¿no? Como en varios países, bueno, en el caso de Estados Unidos, que es más claro, como se cola en la campaña electoral Claro. el tema de Gaza. Bueno, por supuesto, esto es en un contexto mucho más amplio que tiene que ver con esto si Seguro. Erdogan empieza a perder poder o qué puede llegar a pasar. Bueno, para eso vamos a tener que esperar porque, por supuesto, Interesante, va a seguir ¿no? gobernando. No solamente estar mirando el presente, sino el futuro más inmediato de Erdogan después de esta elección. Sí, exactamente. Bueno, ver qué pasa en este contexto que te decía, ¿no? Además, con los indicadores económicos que empiezan a cuestionar, claro. entre otras críticas que se le hacen al mandatario, que, bueno, sí, sin dudas, esto fue considerado una derrota a estas elecciones regionales.